Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Va a depender de la hora en la que nos estéis escuchando. Hoy es un programa grabado, no podéis preguntar, pero es un tema súper importantísimo que nos podéis dejar todos los comentarios porque yo se lo pasaré a nuestros invitados de esta tarde. Hoy vamos a hablar sobre el mundo cátaro y todo eso que hay ahí entrelazado, que muchas veces simplemente son leyendas que no acaban de hablar de lo que verdaderamente históricamente ocurrió y lo que verdaderamente a nivel espiritual transmitieron. Así que esta noche prepararos porque tenemos unos invitados maravillosos. Jaume Cluet y Josep Cozar. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Hola, bien. Hola, buenas tardes a todos. Ana, Jaume, buenas tardes y muy contento de poder encontrarnos aquí y compartir cositas. Eso. Jaume es un especialista en el mundo cátaro, pero también es guía cultural y ha compartido con muchas personas viajes al mundo cátaro y a otros lugares con muchos misterios. Y Josep Cozar, también que es especialista en el mundo cátaro y es presentador de Ara Hermética, un programa de misterio donde hay espiritualidad, hay misterios y un montón de cosas. Los dos son personas que han estado en el campo, en el lugar, no solamente han estudiado, sino que han ido a los lugares a investigar. Son investigadores tanto en los libros, en la historia, como en los lugares. Y pienso que eso es muy importante. Bienvenidos al programa. Y bueno, mi primera pregunta para los dos. Fechas del mundo cátaro. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuándo estamos hablando? Jaume. Sí, bueno, estamos hablando básicamente desde de la época medieval, de los siglos XII al XIV, con fechas muy más específicas. Sería el tema de la cruzada contra los cátaros, que se conoce como la cruzada albigense, que se inicia en el 1209 y acabará con la caída de Montsegur en 1244. Aún perdurará unos 60 años, 70, 80 más, hasta que la Inquisición no llega a prender al último perfecto, que fue Guillem Belibaste, que se dio en el año 1321. Y el catarismo ya había aparecido antes de que se indujese la cruzada cátara en el 1209, como hemos dicho. Ya en 1150 se sabe que ya había unas pequeñas comunidades cátaras, tanto en el norte de Francia como en el sur, que es Occitania, sí, y también en Alemania y en Italia. Pero siempre se suele centrar en estas fechas del 1209 al 1244 con la cruzada albigense. Bien. ¿Quieres añadir algo más, Josep? Bueno, sí, las primeras fuentes se tienen pues de origen de los Balcanes, ¿no? De Bulgaria hubo una persona llamado Nicetas que cruzó toda Europa para instalarse en los Pirineos y intentar fundar la iglesia cátara. Y bueno, pues a partir de aquí pues se constituyeron varios puntos con Fanjaux y otros lugares, y cada vez con el tiempo pues bueno, se fueron haciendo más presentes y se crearon iglesias. Como decía Jaume, el catarismo finaliza, ¿no?, con la caída de Montsegur, ¿no? Pero hay varios intentos después del dominio del Reino de Francia sobre estos territorios de Occitania, y con la ayuda y la excusa de la Inquisición, pues bueno, a pesar de esta presión, hay reintentos de refundar, ¿no? Como muchas veces hemos comentado, ahora no me viene al nombre los hermanos, que eran de Asles Termas. Sí, los hermanos Autier. Sí, Pierre Autier y el otro, no me venía a la memoria. Y bueno, y como
surge esta presión, pues bueno, unos se van a Italia, otros se van a la zona de Cataluña, llegando hasta, algunos dicen, hasta Murcia, podría ser, pero bueno, esto está ahí y hay muchos documentos, ¿no? Y estos documentos, la mayoría son actas de la Inquisición y sabemos muy bien que estas actas, pues bueno, estaban escritas bajo presión. Vale, claro. ¿Y qué son los cátaros? ¿Cuál es la tradición que nos dejan? ¿A qué se le llama los cátaros? Bueno, el catarismo creo que en sí era un mote diseñado, bajo la información que yo tengo, por la Iglesia para estas personas, ¿no? Ellos se denominaban buenos hombres, buenas mujeres o buenos cristianos. El catarismo, muchos buscan un origen, pero creo que fue como un mote de discriminación por la Inquisición. Ajá. ¿Algo más, Jaume? Sí, tal como dice Josep, es un nombre técnico que los inquisidores les asignaron cuando ellos nunca se conocieron bajo este epígrafe, y se llamaron buenos cristianos y buenas cristianas. Y entonces lo que querían era revivir el auténtico mensaje de Jesucristo y vivir una auténtica vivencia cristiana, y en base a una pobreza espiritual, pero una pobreza espiritual que en realidad era rica, era muy rica a nivel interior. ¿Por qué han quedado tan grabados en la historia y todavía hoy, en pleno siglo XXI, estamos ahí con esta historia, ¿no? Con esta parte de la historia? ¿Qué es lo que nos han dejado? Que creo que es lo más importante. ¿Qué nos han dejado los cátaros? Bueno, es que a través de su historia, que se puede reseguir a través de los documentos inquisitoriales y otro tipo de documentaciones de aquella época, detrás de esos documentos también hay una parte mítica, de muchas leyendas, y esto realmente ha dado pie a muchas controversias, ¿no? Y entonces, pues vamos a ver también esta parte de las controversias, ¿no? Yo creo que Josep también nos podrá hablar a fondo de este tema. Sí, bueno, sí es verdad de que ha habido muchas controversias, sobre todo historias como se han difundido, como fue, por ejemplo, Napoleón Peyrat, y después ya más adelante algunos autores franceses también han llegado a la especulación, un poco, ¿no? Pero claro, cuando vas a buscar la información, lo único que queda son las actas. O sea, la Inquisición borraron del mapa todo rastro, o sea, lo que pudo ser libros, escrituras, todo lo quemaron. Hay muy pocas cosas que dejaron, y lo que se ha podido encontrar, pues bueno, son objetos a título doméstico, ¿no? Ajá. No se ha podido encontrar muchas cosas más. Pero ¿qué es lo que nos tiene tan enamorados? Para que hoy en día estemos ahí, investigando, mirando, leyendo. ¿Qué es lo que nos tiene ahí? Nuestra alma está ahí. Yo tengo dos partes, ¿no? Una es la parte histórica, la que registra lo que cuenta la historia del catarismo, y después es otra, que es la que estás viviendo en el trabajo de campo, que es una forma muy personal de sentir, ¿vale? Podemos decir espiritual. Y después está la parte que, bueno, que es la información, la historia y los hechos que están recogidos, ¿no? O que más o menos se pueden entender así. Yo, la otra parte, puedo hablar, a nivel histórico tengo unas documentaciones básicas, no puedo hablar, yo puedo hablar más de campo, de sitios, de lugares, y creo que hay dos cosas muy importantes. Cuando Jaume hablaba del catarismo, que se expande por toda la Provenza, por toda Occitania, una cuna importante es la zona de Albí, pero hay una
parte, que es la que está en las cuevas iniciáticas, que bueno, como comentaba Jaume, bebe del cristianismo, ¿no? Del precristianismo, creo. Creo que era aquel cristianismo que antes del concilio de Nicea, pero es muy complejo porque en aquella época había muchos grupos de cristianos y era muy difícil de tener un contexto definitivo, ¿no? Mucha información apuntan al gnosticismo, que podría ser. Sí. Yo, bueno, pues por la tradición puede ser y tener un parecido, ¿no? Pero bueno, gnóstico ya sabemos, es la búsqueda del conocimiento, ¿no? Después hay otra interpretación del gnosticismo que quizás es más aislada de lo que es el conocimiento, ¿no? Que son otras interpretaciones que pueden actuar ciertos grupos o ciertas personas con una idea muy diferente de lo que puede venir a esta idea. Y después había otra cosa que quería comentar. Sí. Bueno, el catarismo beben de esta parte del precristianismo, por decirlo de alguna manera, y en la zona de las cuevas, en la zona del Sabartés, donde están las cuevas iniciáticas, seguramente esta clase de catarismo, donde hacen la iniciación, beben de un conocimiento ancestral que ya estaba allí, en la zona. Y podemos hablar un conocimiento que tendría que ver con la naturaleza y que esas civilizaciones que estuvieron allí asentadas y que se representan en muchas cuevas, en pinturas rupestres, pues posiblemente bebían de este conocimiento, porque esos mismos lugares donde la prehistoria estuvo ubicada, ellos se refugiaban allí, en estos sitios, en cuevas, en baumas, como mucho fortificadas. Sí. Y creo que esta parte era una zona que vivieron un poco de conocimiento diferente al que puede haber en toda la zona, como por ejemplo en Albi o en la zona más expandida de toda Occitania. ¿Jaume? Sí, realmente cuando nos adentramos en el catarismo tenemos dos vías de conocimiento, que es el tema histórico a través de los documentos medievales y el tema de los mitos y las leyendas. Claro, el tema de los mitos y las leyendas es lo que más ha atraído al público en general y sobre todo se hace referencia a la epopeya que ocurrió en Montsegur en torno al 1242 y 1244, en estos dos últimos años, donde los dirigentes de la Iglesia cátara se refugiaron en este castillo, o también se le conoce como la palabra medieval, en este castrum, ¿no? Entonces hay unas polémicas que todavía perduran hoy, todavía perduran hasta el pleno siglo XX-XXI, ¿no? Que cuentan en esa polémica, pues se dice que el castillo de Montsegur no tiene nada que ver con el catarismo. Sabemos que los cátaros sí que estuvieron allí, que lo que hoy en día nos presenta en el castillo de Montsegur, digamos, el mundo académico o los arqueólogos que trabajan allí, nos dicen que no hay nada en relación con el catarismo, ¿no? Y a partir de ahí empieza una gran polémica. Y si queremos más polémica, a partir del 1210, desde la Universidad de 2009-2010, a partir de la Universidad de Londres, se lanza el mensaje de que incluso que el catarismo nunca existió. Y esto se reverbera, toman nota los de la Universidad de Montpellier y dicen que el catarismo nunca existió, que fue una falsa polémica de unos sacerdotes contestatarios del norte de Francia que digamos, no estaban de acuerdo con la enseñanza religiosa del papado de Roma, ¿no? Entonces podemos llegar a estos extremos realmente tan contradictorios.
Y bueno, y por eso el catarismo tiene ese atractivo. ¿Qué es lo que esconde Montsegur? ¿Qué es lo que esconden estas cuevas que están detrás de Montsegur, en el monte Tave, en el Mont Saint Barthélemy, conocido así actualmente con este nombre, o antiguamente con el Mont Tave, ¿no? Que está enfrente. Tanto es importante lo que hay en el Tave, ya sea Montsegur enfrente, como lo que está detrás, que es lo que se esconde, que son las cuevas del Sabardez, como decía Josep, ¿no? Entonces, esto es lo que el público más en general se ha fijado sobre el tema de Occitania, el tema del catarismo, particularmente en Occitania. Y aquí vamos a hablar, vamos a entrar si caso en juego, si esto es así, no es así, qué hay de verdad, qué hay de mentira. A partir de ahí también se introducen elementos fantásticos, como por ejemplo el tema de María Magdalena y su presencia en el territorio cátaro en torno a la montaña sagrada del Bugarak, la mítica montaña del Bugarak y todas sus polémicas del 2012. Y a partir de aquí tenemos, tenemos una mezcla de elementos que realmente son muy atractivos para el mundo, ¿no? En cierta manera, el mundo académico dice, no, las únicas fuentes válidas son los documentos y lo que hay que interpretar y que el tema arquitectónico, Montsegur no tiene nada que ver con lo que se suponía que era el castillo de los cátaros, no, esto era una construcción más sencilla que se llama el Castrum de Montsegur y a partir de aquí pues todas las fantasías hay que eliminarlas. Bueno, pero estas fantasías o leyendas son muy fantásticas, como por ejemplo la famosa Esclarmonde de Foix, que fue una mujer perfecta cátara y que en su historia también se presenta como un mito realmente estupendo, magnífico, y que cantaron los trovadores, que son históricos, y que nos dicen que fue la guardadora y la portadora del Santo Grial. Es decir, que a partir de ahí ya tenemos juego para entrar, ya tenemos elementos para entrar en el juego de qué es lo que es cierto y qué es lo que no es cierto. Venga, porque principalmente se habla mucho de María Magdalena, pero no coinciden en el tiempo. O María Magdalena era como Matusalén, que vivió muchos años. Creo que no fue así. No coincide la historia en el tiempo. A ver, Josep también nos ha introducido un tema muy interesante cuando dice ¿qué son los cátaros en realidad? Ahora actualmente, por fin, porque hasta que no se ha puesto en marcha el siglo XXI, prácticamente hasta los años 90 del siglo XX se decían que los cátaros eran maniqueos, cuando realmente ellos no utilizaron nunca, jamás ningún texto maniqueo. Hoy en día se conocen los textos ya maniqueos, y nos dice que todo ese gnosticismo que proviene de los inicios del cristianismo es un gnosticismo muy particular del catarismo, que también utiliza ancestrales conocimientos que él nos ha remontado a la época de las cavernas prehistóricas y que concretamente podemos determinar de la época del Magdaliense, donde ahí hay las pinturas rupestres magníficas en la misma zona que coinciden los cátaros y que se datan de 15.000 años, claro, 15.000 años, que esto es historia, no estamos hablando de fantasías, 15.000 años hasta el siglo que ellos vivieron, son 16.000 años de conocimiento ancestral de todo aquel territorio. Por tanto, podemos hablar aquí de miles y miles de cosas. Josep. No te oímos. Josep. Me refiero que a través de estas pinturas, pues bueno, como Jaume bien sabe, pues bueno, son interpretaciones de ritos. Cuando se ve, por ejemplo, un hombre cazando o algo, esto es una forma a través de un rito como para pedir permiso a esta entidad, sea la naturaleza o en la creencia que se ejercía en aquel momento, ¿no? O sea, la historia da interpretaciones hasta hace muy poco de que, bueno, eran unas personas que con
vacías, ¿no? O sea, que solo sabían cazar, comer, pero realmente, aparentemente, estas personas tenían una espiritualidad muy evolucionada. Y es esa parte en la que los cátaros quizás bebieron de ese conocimiento también. Sí, 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 realmente. A ver, es que cuando estamos hablando de que es de donde se instalaron los cátaros, sobre todo, fijémonos en Monsegur, la sede principal de la iglesia cátara, cuando empieza todo el tema de la cruzada contra la cruzada albigense, en todo ese territorio que está al lado, en la parte de atrás del Taber, encontramos las grandes pinturas de la cueva de Niaux y la de Bedellac y la de Les Trois Frères, los tres hermanos, etcétera, donde allí solamente se da a nivel mundial la figura del chamán. Se ve el chamán, medio hombre y medio animal. Es decir, ya no están hablando de una religión ancestral del chamanismo, una religión espiritual de aquel momento, de hace 17.000 años. 17.000 años. Y que tenemos el caso del gran estudioso de todo ese territorio, el gran especialista de la prehistoria, que es el profesor Jean Clotes, que enseñó en el Instituto de Foix y era de Foix, en este caso, al lado de Montsegur, a 35 kilómetros, y que él se dedicaba a investigar todas estas cuevas. Y entonces él elaboró juntamente con otro especialista del mundo anglosajón un libro que fue una revolución, que ha sido una revolución a partir de los años 70-80, que se llama Los chamanes de la prehistoria. Esto cambió todo el panorama de visión sobre la prehistoria y el chamanismo. Y entonces estamos diciendo, claro, es que aquí en Foix, es que aquí en Tarascón, incluso se le ha montado un museo especial sobre la prehistoria. Y podemos enlazar el chamanismo con el catarismo. Ah, muy interesante. Bueno, realmente el chamanismo, la palabra chamana viene de las etnias de Siberia. Lo que pasa que, bueno, lo utilizan mucho. Por ejemplo, a los nahuales también les llaman chamanes. Bien. Es posiblemente por la similitud de los ritos, pero que creo que de un lugar a otro posiblemente son interpretaciones diferentes. Pero bueno, es la moda, es lo que hay, ¿no? Aquí serían brujos. Sí, bueno, podían ser, mejor dicho, yo les diría o los llamaría líderes espirituales. Druidas también se les llamaron. Sí, en la parte celta era esto. Sí, sí. Y también en la parte íbera, porque compartían un conocimiento muy, muy similar. O sea, pero, Josep, fíjate en una cosa. Sí, ¿Quién se atreve a enlazar chamanismo con catarismo? En el mundo académico, nadie. Entrar en un salto en el vacío como este sería terrible. Pero realmente, gradualmente, podemos entrar para entender la zona, que es lo que comentas tú, hay que ir a los sitios para entender la zona. Podemos enlazar chamanismo con, en este caso, el mundo celta, que también estuvo allí, los volscos tectósagos, los romanos, los visigodos, etcétera. Y te diré más, es que incluso antes de esa cultura magdaleniense, se sabe que en Montsegur, ahí enfrente, que está la famosa montañita de la Frau, allí de hace 80.000 años ya se han encontrado restos de hábitat o que daban vueltas por la zona del hombre de Neandertal. Y claro, en Montsegur no había nada. Pero algo vieron que allí algo especial se estaba dando y este homínido ya estuvo allí en el sitio. Y si ya nos acotamos del chamanismo, que es la primera religión del mundo, y nos pasamos al catarismo, ahí podemos sacar muchas cosas. Sí, fíjate y date cuenta, Jaume, que la primera leyenda que se recoge de Montsegur es la de Guerion. Guerion
con las 3 cabezas, pues bueno, la leyenda se dice, yo la recogí a través de un libro de Ramón Hervás, dice que el POC lo construyeron los hijos de Guerión con las crestas de los Pirineos. Y si nos vamos más a la zona de Cataluña, en la zona del río Ter, ¿vale?, donde se asienta por todo su curso, estuvieron los terguerones, la zona donde los supuestos descendientes de Guerión, ¿vale?, Guerión también se le asocia al nombre de Gerona, pues estuvieron por toda la cuenca del Ter, hasta llegar a la desembocadura. O sea que también tenemos leyenda mucho, como los bebricios, bueno, tú ya sabes, Jauma. Sí, y por tener leyenda, ¿quién era la hija de Guerión? Pirene, la princesa Pirene, la que da el nombre a los Pirineos. Y resulta que está enterrada, ¿dónde? En una montaña que está al lado del Taber, que es Lombrives. Y sí, entonces sí. tenemos el Guerión, el Pirene, y después en la época cátara tenemos la gran princesa del conocimiento espiritual cátaro, que fue Esclarmonda de Foix. Mira qué nombre más bonito, Esclarmonda, Isclarmonda, de los visigodos, por eso decía de los visigodos, el rayo de luna claro. Isclar, el rayo, monde en visigodo, en alemán, significa luna. Y entonces, resplandeciente. ¿Y por qué nos meten a María Magdalena? ¿Por qué se la incluye en este proceso? Bueno, aquí es donde realmente diríamos que hay leyendas falsas y leyendas verdaderas. La leyenda de Esclarmonda como portadora del Santo Grial, que en realidad es la portadora del conocimiento espiritual cátaro, es una manera de explicar cómo ese conocimiento espiritual se canaliza. Entremeter aquí que vino María Magdalena, que ya estaba embarazada de Jesucristo, como hay varios guías que te explican que estuvieron allí en Montsegur y escondieron el grial y tal y cual. Esto es pura fantasía y que no sirve para nada. En cambio, lo que hay que potenciar es el personaje de Esclarmonda de Foix. ¿Sabes que en Francia no han conseguido de ninguna manera en Occitania levantarle un monumento a un personaje que fue histórico y que fue una de las grandes dirigentes de la comunidad cátara? Es decir, cuando hay historia real, digamos que asusta. Cuando hay mitos que no tienen ninguna consistencia, bueno, que hablen de María Magdalena, eso es un divertimento. Ahora, hacerle un monumento a Esclarmonda es para que las sucesivas generaciones pregunten, oye, ¿y quién es el personaje que hablan de Esclarmonda? ¿Y quién fue Esclarmonda? Y estuvo en una comunidad que fue la comunidad de los cátaros. ¿Y quién eran los cátaros? Claro, eso es conocimiento, y conocimiento en muchos casos es peligro. La oficialidad no quiere ese conocimiento. Para eso estamos aquí hoy, para explicar. Fíjate, Jauma, en Francia, cuando a principio del siglo XX, cuando Francia entra en declive, montan una historia con Juana de Arco como una heroína. Sí. Para mantenerse por encima y hacer ese despertar de la sociedad francesa de la época. Y ahora vas a una iglesia y te encuentras Juana de Arco en todos los lugares. En todos los lugares. Y bueno, Esclarmonde de Foix tuvo mucho que ver en la construcción del castillo junto a Gelabert de Castres, pero lo que más estaba afincada era en la comunidad cátara de mujeres en Pamiers, y justamente con su cuñada, que era de la casa de los Moncada, una descendencia noble catalana que muy expandida y muy apreciada por los reyes de la época. Pues bueno, Filipa de Moncada recibió el consolament. Al igual que Esclarmonde de Foix. Cuando las mujeres dejan de ser fértiles es cuando empiezan a hacer la iniciación y son perfectas. El hombre, Faidit, no. ¿Por qué?
porque hasta hecho de muerte se guarda para poder defender sus tierras, porque en el catarismo no pueden existir las armas. Sí, y fíjate que lo que estamos hablando, esto sí que es de historia, ¿eh? Lo de Esclarmonde. Fíjate que realmente es sorprendente. Tú vas a Tolosa de Llenguadoc, a Toulouse, al sur de Francia, la capital del Languedoc, y encuentras una plaza dedicada y con la figura de Juana de Arco. Muy bien, precioso, vale, de acuerdo. Es decir, los occitanos tienen que, por decir algo, ¿no? Los occitanos franceses tienen que tragarse la historia de este mito, que hay muchas dudas, ¿no? Y en cambio no encontrarás en ningún sitio ninguna estatua de Esclarmonde de Foix, la gran princesa de la iglesia cátara. Ninguna. Así nadie se pregunta, ¿y quién fue esta Esclarmonde de Foix? Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Bien. ¿Me perdonáis un segundo? Sí, sí. Josep, ¿y cuál es el mensaje de los cátaros? Porque al final, vuelvo a repetir como al inicio, ya nos tienen enamorados. El mensaje, ellos buscaban a través de sus enseñanzas, hablamos de los perfectos. En el catarismo hay que tener entendido bien lo que es cada cosa. Están los feligreses, los seguidores, después están los perfectos, que sería como un sacerdocio, después están los nobles, los faidits, que serían los condes, vizcondes, que están del lado y están en sus tierras, ¿vale? Los llamados faidits, los que la Inquisición expropia de bienes por tener a los cátaros en su territorio, los perfectos. Ajá. Tenemos que tener en cuenta que tenía en mente una dicha, pero se me olvidó. Después, cuando venga Jaume, cuando me refresque más la memoria, ya entramos más en contexto. Te quería comentar una cosa. Cuando la gente busca el nombre de Esclarmonde de Foix, hay muchos nombres. Incluso cuando la caída de Montsegur, se habla de la leyenda de Esclaramonde, y no coincide, porque Esclaramonde de Foix murió sobre el año 1211-1212, ¿no? Y la única Esclaramonde que hay es a través de el señor que gestionaba el castillo, que era Raimón de Perella, y su hija fue perfecta, ¿vale?, que era Esclaramonde de Perella, y hay muchas personas y medios que confunden a Esclaramonde de Foix, la creadora de la comunidad cátara, en su principio Montsegur, y a veces es un poco lioso por la leyenda, ¿no? Cuando se convierte en paloma y todo esto, Jaume, pues tú ya sabrás que muchas personas han tenido esa confusión. O sea, Sí, adelante, Jaume. Sí, no, a ver, pero sí, se ha confundido la Esclarmonde de los Perella con la Esclarmonde de Foix. La Esclarmonde de Foix ya cuando fue anterior al asedio de Montsegur, ¿no? La que sí existió fue la Esclarmonde de Perella, porque era un nombre muy común entre los nobles de occitanos que eran antiguos descendientes de los visigodos, era un nombre común, ¿no? Entonces yo querría decir que, bueno, pues la leyenda es muy bonita. Entonces las leyendas también sirven para saber leerlas, ¿no? No es cuestión de leérselo a pie de letra. Cuando dice se transforma en la paloma... A ver. La leyenda. Estáis hablando de la leyenda. Por favor, contar la leyenda entera, porque no nos vamos a quedar a medias. Lo que quería decir que la Esclarmonda, digamos, histórica, que era la hermana del conde de Foix, en el mundo de la leyenda los trovadores la reconvierten en la paloma que portará en su pico el cáliz del Santo Grial. Pues es una transformación muy bonita, porque dice que la paloma es el símbolo del espíritu, es el símbolo del Santo Espíritu, y que en ese Santo Espíritu está el conocimiento, digamos, gnóstico de la Iglesia cátara. Entonces, se puede copiar perfectamente, se pueden ensamblar la historia y el mito, ¿no? Porque ahí se da ese personaje. Y fíjate una cosa, que en el tema, por ejemplo, del tema de Montsegur,
porque esta anécdota pasa en torno a Montsegur y el monte Taber. El tema de Montsegur, por ejemplo, los historiadores, los que son escépticos, incluso han puesto en duda de que hubo un asedio y un ataque final y se quemaron allí los cátaros residentes en Montsegur, ¿no? Sí. Y esto ya partió de Londres, luego se llegó a Montpellier y aquí hay algunos que han dicho que esto fue un montaje, cuando realmente no es así y la historia lo ha demostrado. Lo que pasa que lo que no entiendo es por qué los mismos arqueólogos que están en Montsegur públicamente no han querido desmontar este ataque a que hay una fantasía en torno a Montsegur, cuando ellos tienen las herramientas. Y fíjate que en el año 2002, en uno de los viajes que hice con un grupo de Barcelona a Montsegur, el adjunto cultural de Montsegur, el Fabrice Chambon, que yo conozco personalmente y aún está allí, todo emocionado, nosotros fuimos en abril, nos dijo, hemos encontrado finalmente las cenizas de la hoguera de Montsegur. Pues este hecho histórico, que es hecho histórico, catado a nivel de terreno, registrado y escondido, porque no lo han querido hacer oficial, búscalo en internet o búscalo en otros sitios que no sale, pues este hecho histórico que pertenece a la humanidad, porque es un hecho histórico, lo han escondido. Lo han escondido porque dicen que tienen miedo a que venga mucha gente a escarbar y a llevarse las cenizas. Hombre, algo de verdad pueden tener, ¿no? Pero también llega un momento que si ya han pasado 20 años, no sé, yo creo que también ya es para desmontar esas tonterías de la Universidad de Londres y la Universidad de Montpellier, es decir, que allí no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Sí, están registrados que están las cenizas y se encontraron las cenizas que mezcladas con madera y cenizas humanas, y está registrado. Venga, por favor, hacerlo ya público y no tener tanto miedo. Vamos a ser nosotros quien realmente a través de un vídeo YouTube tengamos que cantar la caña y decir las verdades. Venga, por favor, ya es hora de que se digan las cosas tal como son. Bueno, en eso, Jaume, tú sabes que Francia, aparte de que aquí, en la zona de España, había una dictadura, los franceses, en según qué informaciones, han ido mucho más a saco. Sí. O sea, aboliendo cosas culturales, si las han tenido que manipular y hacerlas, las han hecho, pero mucho peor que aquí. O sea, y aquí ya podíamos padecer, ¿no? Pues sí que son peligrosas, ¿no? A ver, porque también, digamos, desmontan la oficialidad. A ver, hay un tema que también es muy curioso sobre el castillo de Montsegur. Hay dos trabajos. Uno realizado por Ferdinand Niel, que era ingeniero de alta montaña, creo que fue en los años 1960, 68, no te lo sabría ahora exactamente ubicar, que él dijo que el castillo de Montsegur pertenecía, es el castillo que utilizaron los cátaros. Que después se ha modificado alguna cosa, es factible y es real, y eso es real. Y luego hay otro trabajo del año 2000, 1999, año 2000, por un catalán de Canet de Rossellón, en el territorio Rossellón francés, que se llama Daniel Campergue, que él publicó un nuevo trabajo y se reafirmó, si no al 100%, sobre el trabajo de Ferdinand Niel, y dijo que aquella construcción, pues realmente es que para él es sorprendente que sea militar. Dice, ¿esto? ¿Un castillo militar? No, es imposible. Este libro no ha circulado a nivel de librerías, porque él hizo una autoedición y era un trabajo particular suyo. Está en el registro del Departamento de los Archivos de l'Ariège, en Foix.
lo tenemos, lo estamos trabajando. Y él dice que decirle al castillo de Montsegur, tal como dice la oficialidad, que dicen que es un castillo exclusivamente militar, dice, esto es la broma de más mal gusto que nunca jamás he escuchado. Dice, el castillo de Montsegur es un castillo cátaro. ¿Que se ha modificado un poco a la posterioridad? Sí. Lo que ellos llaman castrum es lo que la base de ese castillo es el castrum, es lo que utilizaron los invasores para luego modificar un poco y acabar de aparentemente fortificalizarlo, porque él dice, a ver, es que este castillo es un desastre, hay 2 puertas, ¿cuándo se ha visto que en un castillo estén 2 puertas? Solamente tiene que haber uno, no hay barbacanas, no hay torres redondas para impedir que haya ataques, es un desastre. Yo me lo he leído por encima y lo que dice este hombre es increíble, ¿no? Y ha hecho el estudio. Y aparte hay otra cosa muy interesante y relaciona el castillo de Montsegur con el solsticio del Taber y el equinoccio del Bugarak. Bugarak, otro tema también con Resesito, que es donde se ya dice... contaremos que ahora, Jaume, de Bugarak. Sí, hablar del Bugarak. Imagínate si estamos mezclando. No está al lado Montsegur y Bugarak. No. Ni Rennes-le-Château, ni Rennes-le-Vin. Pero es curioso, a ver, ¿podemos quitar o no quitar el castillo? Yo siempre digo, no, el castillo os lo lleváis, os lo quitáis, os lo guardáis como queráis, ¿no? Porque hoy estoy desenfrenado, os lo guardáis y venga, que sea vuestro, militar al 100, al 1000 por 1000, Pero claro, lo que no pueden cambiar son las montañas, la interrelación que hay entre Montsegur, el Tabor, que está enfrente, y más lejos está el Bugarak. Y entonces aquí encontramos solsticios y encontramos equinoccios. Y esto no pueden cambiarlo. Y si ellos, los cátaros, eligieron Montsegur, es porque sus rituales de tipo solar estaban en relación con estas 3 montañas mágicas, la de Montsegur, el Tabor y el Bugarak. Y eso no lo van a cambiar. Ya pueden montar escuelas, pueden montar másters o lo que quieran, que esto no lo van a cambiar. La naturaleza no se cambia. Vale. Iniciaciones. ¿Qué iniciaciones hacían como para tenerles tanto terror y pánico? Que se convertían en superdioses, llegaban a la iluminación, a la ascensión. Por favor, bueno. Un poquito. Bueno, las iniciaciones en lo que es la llamada la montaña sagrada, pues bueno, hay una serie de cuevas con distintos nombres, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el libro de Antonín Gadal, en el Camino del Santo Grial, ponen ahí como ejemplo, pues, una familia, pues bueno, da a su hijo a que haga la iniciación, ¿no? El llamado Mateo, ¿no? Y bueno, el supuesto iniciado, pues, para llegar a ser perfecto, pues pasa por unos procesos, ¿vale? Y el primer trabajo que hacen son manualidades, pero es para intentar separarse del mundo material para entrar en el mundo no material, ¿no? Y hacen una serie de iniciaciones que podrían durar años, unos dicen 3, 4, 5, y unas iniciaciones bastante duras. Como por ejemplo te puedo decir de que hacían unos ayunos de 40 días. Solo podían beber agua. Antes hablaba Jaume del Tabor, sí. del Taber, y cuando acababan la iniciación iban hasta Montsegur, subían por toda esa montaña, por la zona donde está el Route de las Corniches, pillaban por Soularac para arriba y después bajaban a Montsegur. Y lo hacían en las condiciones más extremas que te puedes imaginar. O sea, era una situación de que estas iniciaciones, aparte de lo que hacían, podían llegar a poner su físico en tal estado que la verdad creo que tenían unas capacidades espectaculares, ¿no? Para hacer según qué cosas. Pues bueno, hacían estas iniciaciones y a través de ayunos, después había ciertas cuevas pues que eran para ciertas iniciaciones, que ahora no te podría decir,
¿vale? Hasta que cuando ya están preparados, pues bueno, y están a punto de ser perfectos, la última cueva que le llaman, que es la Espluga d'Ornolac, para según qué escuelas iniciáticas le llaman la cueva de Belén, ¿vale? Ajá. Y en esta cueva, pues bueno, juntamente a un anciano cátaro, pues allí el iniciado pues recibirá el consolament, ¿no? A través de cierto estado alterado de conciencia conocerá la otra realidad, ¿no? El camino a las estrellas, que le llaman. Ajá. Y bueno, y es el punto que ellos, pues bueno, dicen que tienen ese contacto con el Grial, ¿no? Que el Grial sería ese conocimiento que han adquirido y en un momento, pues bueno, pues ya saben dónde está el mundo material y dónde está esta auténtica realidad, que en sus iniciaciones en principio hacían varios trabajos para aislarse. Creo que era en la cueva de Kepler. Ahí es cuando el iniciado intenta hacer su primera separación del mundo material para intentar llegar a conectar con ese mundo o esa otra realidad, ¿no? No definitivamente, sino empezaba a poder ya trabajar. Y una vez recibido el consolamentum, pues bueno, era típico pues ir a Montsegur y después de allí, pues bueno, pues quizás tenían misiones de ir a predicar, pues por muchos sitios. Podían llegar a predicar a Cataluña perfectamente. Aquí hay unas actas que me enseñó un amigo en Barberà del Vallès, Sí. que están en latín, y me dijo, dice, ¿esto crees que puede ser de cátaros, de bon uomini? Digo, puede ser, digo, lo mismo que en donde yo vivo está la fuente de los buenos hombres, y hay una ruta que le llaman la ruta dels ermitanys, ¿vale? Y esta gente era capaz de caminar 300, 400 kilómetros si tenían que ir. No llegaron más abajo porque, bueno, todavía estaba la frontera con los musulmanes, ¿no? Pero que eran capaces de, si por ejemplo estaban en Usal d'Esvany, podían tranquilamente irse, yo que sé, hasta Rocamadour a predicar, o si tenían que desplazarse. Aquí en Cataluña yo creo que sí que llegaban. No Sí, como sí. una comunidad grande de principio, pero sí que llegaban a los lugares, y de hecho se tiene constancia de que habían llegado a Barcelona y habían tenido alguna relación con el público. Ujú. Sí, sí, Mira. en la parte final del catarismo sabemos los casos del pastor Pere Mauri, que era el ayudante de Belibaste, que se desplazaban desde las tierras del Ariège o del Aude, es decir, de Carcassona o de Foix hasta Cataluña y Valencia hasta Morella, y que en un viaje rápido podían hacerlo en un par de días, 2-3 días. Incluso está registrada esta ruta porque se registró por la Inquisición, y se sabe. Belibaste, por ejemplo, partió desde la zona de Morella y fue prendido en el Pirineo en Tirbia. Y este viaje creo que lo hizo en 2-3 días, rápidamente. Ujú. Interesante lo de Tirbiano, y con Arnau Sigre, su delator, que este hombre era de familia cátara y fue expropiado, y para poder recuperar esos bienes que fueron expropiados a su familia, pues bueno, tendió una trampa y lo delató, que Y estuvieron en prisión en el castillo de Castellbó. Sí. y ahí tenemos otra leyenda. Y de Castellbó lo trasladaron a Carcassona y luego ya fue quemado allí en Bellesroig-Termenès, ¿no? Y ahí hay una leyenda. Sí, también hay... Sí, Josep lo explicará, sí. bueno, Belibaste pues predicó la leyenda del laurel. Al cabo de 700 años el laurel reverdecerá. Ujú. Y Pero ahora. creo
que también, Jaume, no sé si lo sabe, pero Gelabert de Castres también tuvo algo o una predicción o algo así. Yo me acuerdo haber leído algo, lo que pasa que no lo he conseguido. Pero Gelabert de Castres algo hizo como alguna predicción o algo también, no lo sé. Sí, es posible. Y este hecho, si nos hablan de el reverdecerá el laurel, este mito, que realmente es histórico, si miramos 700 años, como fíjate que nos encaja muy bien entre los años 1200 y 1300, que es la parte final, con el renacimiento del interés por el catarismo. Porque entre medio ha habido 700 años que prácticamente ha sido un lunar, aparte de algunos estudiosos franceses de la época moderna, habían tocado de manera muy superficial el tema catarismo, no se había reverdecido, y a partir del movimiento romántico y hasta nuestros días, que hoy en día hay buenos trabajos, a ver, también del mundo universitario, a nivel de documentaciones hay muy buenos trabajos también, y entonces dices, caramba, es que 700 años, y 700 años, ¿qué significa en el mundo esotérico? ¿Por qué 700 años? ¿Por qué? Normalmente en el mundo esotérico siempre se habla a nivel teórico, y eso lo enlazaríamos con la reencarnación, que sería la pausa que la persona tiene en el otro mundo son de 700 años. No siempre a lo mejor se cumple empíricamente, pero estos 700 años podríamos enlazar con el tema de la reencarnación en el mundo de los cátaros. ¿Por qué ellos hablaban de la reencarnación? Y eso es uno de los conocimientos secretos que manejaban los movimientos gnósticos de los inicios del cristianismo, y que los cátaros también lo conocían de manera secreta, y solamente daban ese conocimiento cuando se realizaban las iniciaciones. Y hoy en día hablar de la reencarnación y a nivel global ya no es ningún misterio. Hoy en día ya sabemos que el concepto nos viene más del mundo oriental hindú, y que es un tema, pues, si no aceptado empíricamente, sí que es un concepto que se utiliza habitualmente, ¿no? E incluso podemos decir una cosa a nivel empírico. A ver, si el mismo doctor Manel Sanz, que ahora está tan en boga y está saliendo en todos los programas de enigmas y misterios, y nos dice, no, es que no hay muerte, ya lo hemos comprobado y ya sabemos explicarlo a nivel científico. Bueno, él explica hasta aquí, porque la pregunta sería, bueno, y si no hay muerte, ¿qué pasa? ¿Qué hay? Bueno, los cátaros 700 años antes ya lo sabían, de que había la muerte del cuerpo físico, pero el espíritu continuaba, pero que si no se asolía el nivel, si no se conseguía el nivel de perfecto, pues hay que regresar otra vez a experimentar la vida física. Y entonces, mirad cómo enlazamos empirismo con espiritualismo. Pero entonces el nivel de perfecto es el nivel de iluminación y de ascensión. Sí. Si te das cuenta, bueno, tú, Ana, no sé si has estado en la cueva de Belén, hay un pentágono, un pentacle, que es imperfecto, ¿no? Que es el mundo material. Y ellos tienen que llegar, es un ejemplo, ¿no? A llegar a la perfección, ¿no? A través de la iniciación. Y es curioso, ¿sabes? Cuando está en manos abiertas Leonardo da Vinci, pues bueno, ahí en fotos se ve también Otto Rahn, cuando está. Yo también tengo fotos ahí, lo que pasa que se ve que Otto Rahn era más pequeño, porque a mí el pentáculo me sale de cabeza para arriba, ¿no? El vértice. Pero ese pentáculo tiene que ver con la medicina china, o con el I Ching,
con esa tradición milenaria en la cual eso significa el hombre, son los 5 movimientos que tiene el hombre. Sí, pero es que es muy ancestral. Hay muchas personas que lo vinculan con el satanismo, es que es un símbolo que te lo encuentras en la prehistoria, en la protohistoria, te lo encuentras en todos los lugares. Y si ves un grabado, una persona ve un grabado de esa estrella, le viene a la cabeza lo que no es. Sí, esto realmente, a ver, para que lo entendamos, es la auténtica filosofía pura pitagórica, donde el número 5 define al ser humano evolucionando a nivel espiritual. Los cuatro elementos son los que nos constituyen y el futuro desarrollo que ya tenemos que hacer de pausa en pausa, que tenemos que hacer de manera paulatina, es el desarrollo espiritual del ser humano. Significa el 5, el pentágono. Es eso. Vale, pero también el pentágono son los 5 elementos de la tradición asiática china, que es toda una tradición de cómo vivir, cómo curarse, cómo sanarse, cómo hacerlo todo. O sea que verdaderamente ahí se mezclan un montón de cosas en una sabiduría ancestral que al final todos intentamos llegar, pero por diferentes caminos. Tú que eres, Ana, una persona en plantas, tendrías que hacer un recorrido y observar plantas y plantas y después de esa observación nos tendrías que dar información. Lo hago, Josep, y eso es una de las cosas que hago en mis talleres y en mis salidas al campo, porque pero sí, lo sé, muchísimo. Pero me refiero en Montsegur, bueno, hace poco vi un vídeo tuyo, ¿no?, que mostrabas una flor y tú dabas una información que en los lugares donde había surgido el sufrimiento, el conflicto, solía salir, ¿no? Y me refiero que en la falda, como el camp de los Cremats, pues bueno, Pirineo hay vegetación. Te lo voy a contar. Allí en la falda, donde en el lugar de los Cremats, sale la flor del azafrán. Y el azafrán nos habla de eso, de ese sufrimiento que ha ocurrido más allá de simplemente una muerte o una batalla, sino es algo en el cual hay una injusticia tremenda. Y suele surgir de esa forma espontánea, en lugares donde han pasado estas cosas. Pues muy buena esta información, gracias, Ana. De nada. Seguir. Nos queda poco tiempo, ¿eh? Nos quedan 10 minutos. Creo que tendremos que hacer una segunda parte de este. Sí, porque como ya más había introducido en la reencarnación y teníamos un poco, que ya lo hablemos, sobre Arthur Gildan, sobre una historia de un psiquiatra, pero bueno, vamos a por los temas que creo que son más interesantes. Jaume, espera, adelante, Ana, adelante. Una de las cosas que hablé con Jaume, quiero poder hablar de María Magdalena. Verdaderamente, aquí, ¿qué es lo que nos deja en el mundo cátaro? ¿Por qué esa vinculación? Contigo, Jaume, hablamos del divino femenino. Sí, este tema, digamos, se presta a confusión, ¿no? Porque hay personas que les gusta hablar mucho de María Magdalena, su relación con el mundo cátaro, a través de Rennes-le-Château, el Bugarak, no tanto con Montsegur, evidentemente, y yo diría que todo esto son fantasías. Yo creo que hay que ir a la historia a través de la figura de Esclarmonde de Foix, que representa el conjunto de las buenas cristianas, como fueron las personas cátaras, ¿no? Las mujeres cátaras. Y esto sí que, aunque la figura de Esclarmonde de Foix conlleva también un mito y una leyenda, pero es un hecho basado en una realidad histórica, ¿eh? Y en cambio, el tema de María Magdalena es un prototipo que no tiene una historia, digamos, arreglada. No hay por dónde cogerlo. Sí que se puede coger en el tema del gnosticismo primitivo, donde hay el Evangelio de María Magdalena y tiene una significación espiritual muy interesante. Pero relacionarlo con el tema del catarismo yo creo que está fuera de lugar. ¿Y desde ahí se embeberían ellos, desde los primeros cátaros? ¿Puede ser que cogieran de ahí esa información y eso es lo que desarrollaron?
No lo sé, yo creo que es más actual todo esto. Es todo lo que se ha mezclado con el tema del Bugarak, el mito de Rennes-le-Château, el hipotético tesoro, los fenómenos paranormales que pasan en el Bugarak. Ahí se mezcla cosas que no están demasiado claras, pero sí que lo que hemos dicho, el monte Bugarak, el monte Tabor y la pequeña montaña de Montsegur, hay una interrelación, y es que visualmente incluso se ven. Hay veces durante el año, si tú te pones en un día muy claro delante del castillo de Montsegur y mires al fondo hacia el Mediterráneo, ves perfectamente la montaña del Bugarak. Entonces hay una interrelación y está interrelacionado con los cultos del solsticio y del equinoccio. Esto sí que es verídico y verdadero. Y en el tema de la reencarnación, con el tema de quien realmente tuvo unas experiencias muy curiosas fue este psiquiatra inglés, Arthur Girdham, que era de Bath. Yo cuando hice ahora un pequeño viaje al sur de Inglaterra, en la librería más grande que hay en Bath, pregunté por él, no lo conocían. Es que el trabajo que él hizo lo echaron para atrás y ese personaje ha pasado actualmente desapercibido y en cambio hay que rescatarlo porque hizo un trabajo y publicó 2 libros interesantes para entender cómo se puede interrelacionar el tema de la reencarnación con el mundo de los cátaros. Y por desgracia hay cosas que se quieren esconder y pasó. Y él fue un psiquiatra trabajaba en una entidad privada de Bath, en el sur de Inglaterra, ¿no? Pero le echaron al suelo sus trabajos. Sus trabajos salieron quizás demasiado pronto, sobre los años 1950 o 60, y ahora yo creo que sería muy interesante recuperarlo porque estarían en boga. Pues en una segunda parte. Bueno, referente a lo que comenta Jaume, el catarismo, Montsegur, Rennes-le-Château, no hay nada. No. Algunos han creado contenidos para sus libros. De Rennes-le-Château podemos decir que de la descendencia de Blanchefort sí que hay documentación de que hubo personas que fueron perfectos cátaros, pero no hay un movimiento para que sea importante en la historia, ¿no? Y hablamos sobre el tema de María Magdalena. Bueno, María Magdalena, se habla mucho sobre los cátaros. Yo no sé nada. Hablan de la descendencia de Jesús, pero si tú te ves a San Juan Bautista y ves arte donde está María Magdalena, San Juan Bautista a sus pies siempre tiene la cabeza de San Juan Bautista. En la mano tiene la cruz que lleva San Juan Bautista. Hay una clase de simbología, el qué o el por qué el artista en el momento que hizo aquello, quizás sabría algo. Ahí te salen cuestiones. Y bueno, sobre Bugarak, Jaume, pues ahí lo interesante, y es verdad, es que el CNRS francés estuvo haciendo prospecciones junto a otros países como grupos de Estados Unidos, de Israel y el propio CNRS, ¿no? Con la excusa de que estaban buscando vestigios del Neolítico, ¿no? Que es lo que le dijeron, pero es que estuvieron 2 años. Hay un amigo que tengo por allí de Facebook y me dijo que habían excavado también en Camp de Sub-Dagley, no sé cómo se llama, es una localidad que hay tirando Bugarak casi para como si fuéramos para San Antoine de Galamús. Sí, ahí hay pequeños pueblecitos que son muy interesantes. Pero bueno, todo el tema del Bugarak también es muy interesante, porque otro día, Jaume, Josep, que ya nos quedan 2 minutos. Y entonces yo os propongo una segunda parte. Vale, pues cuando queráis. Y os propongo también un viaje, que lo habíamos hablado con Jaume. ¿Qué os parece? Vale. A ver si podemos concretarlo y hay esa posibilidad.
con Jaume hablábamos de para todos los santos, en esa época, en ese momento tan mágico, que no es solsticio, sino que es un sábado súper importante. Como uno de esos momentos que para aquí todos se los celebra. santos. Este año cae en Todos los Santos en sábado y domingo, para acercarnos al misterio del Bugarak. Y también hablaríamos de los cátaros, porque hay una presencia de los cátaros. La última iglesia que crearon ellos era la iglesia del Racés, y estaba allí en el Bugarak. El viaje sería para visitar Rennes-le-Château, Rennes-les-Vents y acercarnos al misterio del Bugarak. Y entrever qué misterio, digamos, esconde, ¿no? Algunos dicen que hay un zodíaco. Vamos a ver si lo podemos encontrar. Wow, muy Y interesante. también personas que han hecho exploración allí. En otro programa vemos del caso de Daniel Betex y aquellos que perdieron la castaña en el río La Sal. Contaremos muchísimas cosas. Muy interesante. Tenemos que hacer un segundo programa. Ya para finalizar, yo sé que Jaume va a hacer uno de estos viajes misteriosos y mágicos. Y aquí tengo, mira lo que tengo. Aquí está el viaje que va a hacer Jaume para los interesados en el mundo de los templarios, en este caso, que también Portugal. ¿Sí? Puerto Vamos a hacer del el tema Grial. del temple en Portugal. Puerto del Grial. Si enseñas la segunda hoja, allí está el link, ahí está, digamos, el email o el teléfono a través del cual pueden informarse y les atenderán. No sé qué estoy haciendo. Queremos hacer este viaje porque el tema de Tomar, que es la sede principal del temple en Portugal, juntamente con el castillo de Almourol, también la escalera del infierno de Sintra y otros pequeños lugares relacionados con el misterio y sobre todo con el mundo de los templarios, ¿no? Jaume ya ha dicho Josep que es el puerto del Grial. Yo esto no lo había oído. Sí, también el Grial está en esa zona de Portugal. Sí, también. Haremos una segunda parte. Hay muchas leyendas en torno a esto, pero ahí ocurrió una cosa muy particular. Hubo un gran maestre que inició todo el tema del misterio del temple en Portugal, que fue Gaucelm País, que montó toda la película del temple en Portugal. Y este personaje, os lo avanzo, nos va a dar muchas más sorpresas de cara al futuro. Wow. Para el 4 y 9 de septiembre, apuntaros, va a ser maravilloso. Con Jaume. Hay que hacer inscripciones ya a partir de esta semana. Danos el teléfono, dinos el teléfono. Bueno, es el 640, tal como está escrito aquí, 28 84 64. Preguntad en la agencia de viajes, que es Silvi Viajes, sobre el viaje de Tomar, y allí os van a dar información. Muy bien, pues muchas gracias, Josep, muchas gracias, Jaume, por estar aquí. Una segunda parte y después más, porque ya veo que podemos hablar del Grial, de los templarios. De todo. Sí. Y bueno... Esta segunda parte, Josep, la enfocaremos más al Bugarak y sus misterios con el Racés, el Rennes-le-Château, tal y cual. Y luego la pequeña escapada que queremos realizar, que también a ver si os animáis, y esto es subir y bajar, pernotar una noche. Sí. Y vosotros conocéis muy bien el terreno y entre unos y otros podemos aportar mucha cosa. Hace 2 semanas, llegar un viernes a las 8 nos vamos a Montsegur hasta las 2 de la noche, después de la paliza. Es una experiencia que, bueno, hay que vivirla. Claro. El ascenso era plomo, pero el descenso era algodón. Oh, qué bonito. Y qué mejor con vosotros, que sois unos amantes de este mundo y lo habéis vivido, lo estáis viviendo continuamente. Gracias, Josep, porque Josep hace un programa maravilloso cada miércoles en Área Hermética. He puesto que lo haces y que está en ebooks. Y Jaume, pues bueno, nos nutre de todas las historias maravillosas también junto con Josep.
Hablaremos de las iniciaciones, hablaremos del Bugarak, hablaremos de Rennes, Le Château y Rennes-le-Vin y muchas cosas más. Muchas gracias. Gracias. Hasta la vista. Hasta siempre. Adéu.